Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista, vámonos con más. Mario Herrera Telles, abogado especialista en defensa legal y materia de impuestos, presenta Asesoría Fiscal. Adelante, Mario, muy buenas tardes. Hola Jorge, muy buenas tardes, qué gusto saludarte y también a nuestros amigos en el auditorio. Jorge, la semana pasada dejamos un tema en el tintero y mencionamos que hoy íbamos a profundizar en este tema que tiene que ver con el futuro de la PRODECON con motivo de este acuerdo publicado el 4 de mayo del 2026 en el Diario Oficial de la Federación. Y recordemos para nuestros amigos que el día 4 de mayo del 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Acuerdo 68 del 2026, por el que se emiten criterios generales y lineamientos operativos de carácter orientador, así lo menciona el acuerdo, Jorge, para el fomento a la inversión productiva y el cumplimiento en materia fiscal. Y parte del objeto de este acuerdo general, por los puntos que toca, tiene que ver con reanimar o reactivar esa relación que ya no es tan buena entre autoridades y contribuyentes. Tiene mucho tiempo que esta relación se ha ido golpeando, sobre todo porque a la autoridad fiscal se le ha ido dotando de muchas facultades, incluso en los tribunales se le ha reconocido algunos criterios muy favorables a las autoridades fiscales y al contribuyente se le ha ido relegando. No se le reconocen derechos, las leyes ya no le son tan favorables, los criterios en los tribunales actualmente están pues siendo a veces sorprendentemente desfavorables y por supuesto que esta relación pues está demostrando que es muy mala. Y entonces lo que hace por un lado el acuerdo es reconocer esto, porque dice que el objeto de este acuerdo es justamente tratar de generar que las autoridades fiscales actúen en cumplimiento a la certeza jurídica, que las autoridades en los procedimientos de fiscalización resguarden la seguridad jurídica de un contribuyente, que las autoridades en procedimientos de fiscalización cumplan con los plazos, con los requisitos, con los procedimientos que se encuentran previstos en la ley, así como que las autoridades fiscales privilegien acciones preventivas y correctivas antes de acciones más agresivas como lo es una auditoría, como lo es la restricción del certificado de sello digital o la cancelación de los certificados de sello digital que pueden impedir a los contribuyentes facturar y en consecuencia pues cerrarles el negocio. Hoy vamos a hablar entonces de este punto 12º, porque en el punto 12º de este acuerdo general, estimado Jorge, se señala como una de las acciones para recuperar esta relación y favorecer al impulso de la inversión, que se va a impulsar el fortalecimiento institucional de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la PRODECON, y dice incluyendo el análisis de esquemas que permitan mejorar su coordinación funcional y administrativa con dependencias de la Administración Pública Federal. De manera indirecta, lo que hace este acuerdo es reconocer que actualmente la coordinación funcional y administrativa con dependencias de la Administración Pública Federal, pues entre ellas el Servicio de Administración Tributaria con la PRODECON, no es la más óptima. Además, se señala a la parte final del documento que con estas medidas la política tributaria contribuye a construir un marco de confianza tanto para las personas contribuyentes como para la inversión productiva que se pretende incentivar. Entonces, aquí nos revela que el objeto de este impulso al fortalecimiento institucional de la PRODECON tiene el objeto de mejorar la relación entre contribuyente y autoridad. Pero a la vez, a la par que tenemos esta publicación en el Diario Oficial de la Federación, estimado Jorge, también se hace un evento del Ejecutivo Federal en torno al Plan México que se denominó Acciones Inmediatas para el Fomento a la Inversión. Y en este documento, estimado Jorge, cuando toca el turno a la Secretaría del Buen Gobierno y Anticorrupción, la titular de la Secretaría, la licenciada Raquel Buenrostro, señala que la PRODECON va a ser sectorizada a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y así menciona el material que incluso circula en redes sociales, con el objeto de garantizar los objetivos presentados en materia fiscal. Fíjate cómo cambia un poco la narrativa. El acuerdo general dice que se va a impulsar a la PRODECON para generar mayor confianza en los contribuyentes y en la inversión que se pretende incentivar, mientras que en el evento se establece de manera muy clara y muy transparente que este impulso consiste en la sectorización
de la PRODECON a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, y que esta sectorización, estimado Jorge, tiene por objeto garantizar los objetivos presentados en materia fiscal. Hay que señalar que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, cuando nace como un organismo público descentralizado, no sectorizado. Fíjate, así lo dice la ley orgánica de la PRODECON. Es un organismo público no sectorizado con autonomía técnica, funcional y de gestión. ¿Y esto qué significaba, Jorge? Significa que no dependía políticamente de ninguna secretaría, que no obedecía metas operativas, que no obedecía metas recaudatorias, que su prioridad era sobre todo defender al contribuyente aún por encima de la corriente ideológica, aún por encima de las metas del gobierno, aún por encima de los programas que existieran. Su objeto, el objeto de la PRODECON, era defender al contribuyente, un verdadero ombudsman fiscal autónomo, un contrapeso ante las autoridades fiscales como lo es el SAT, como lo es el IMSS, como lo es Infonavit, una defensa del contribuyente, además gratuita y especializada. Y el hecho de que ahora se diga que se va a sectorizar a la Secretaría Anticorrupción, esto de la sectorización no es otra cosa, estimado Jorge, que la armonización en los programas, en la coordinación de una secretaría. Es decir, este planteamiento de que se sectorice no dice que vaya a perder su autonomía. No nos espantemos, no nos rasguemos las vestiduras. No, y es más, no creo que se le pueda quitar a la PRODECON su autonomía técnica, funcional y de gestión. Se va a sectorizar, pero esto significa que a partir de que se sectorice, porque todavía no es una realidad, al día de hoy sigue siendo no sectorizado la PRODECON, una vez que se sectorice, va a tener que actuar bajo la coordinación de una secretaría. Si habláramos de que la PRODECON se podría sectorizar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entonces sí, ahí pierde independencia, aunque en la ley pudiese dejarse que sigue siendo un órgano autónomo. La sectorización que se pretende es a la Secretaría del Buen Gobierno y Anticorrupción con el objeto de que participe de los propósitos de esta secretaría. Esta noticia, en lo particular, en mi opinión, estimado Jorge, no es tan mala noticia, sobre todo en el escenario real en que vive actualmente la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Quiero precisar que si esta noticia se hubiera dado en la mejor etapa de la PRODECON, es decir, cuando la licenciada Diana Bernal Ladrón de Guevara estaba en la cabeza de esta Procuraduría, si nos llegara esta noticia de sectorizarla, por supuesto que sería una pésima noticia. Aunque debo reconocer que jurídicamente sí es una mala noticia que la PRODECON se sectorice, es quitarle ese elemento de independencia absoluta a un organismo que tiene por objeto ser un contrapeso, a un organismo que tiene por objeto defender al contribuyente, es decir, al pagador de impuestos frente a autoridades del gobierno. Entonces, esta noticia no cae tan mal en el escenario real, porque el escenario real permite acreditar o advertir que la PRODECON efectivamente se ha ido debilitando en la coordinación que tiene. Te voy a poner una comparación bien sencilla. Cuando estaba a la cabeza la licenciada Diana Bernal Ladrón de Guevara, esa defensa tan pulcra, tan valiente que lideraba la licenciada Diana, provocaba que las autoridades se acercaran a la PRODECON para tratar de coordinar sus acciones. Oye, estás notificando nuestros procedimientos, tú estás investigando esto, necesitamos coordinarnos para la mejor atención. Y hubo muchísima colaboración. Tan es así que en esa época se crearon los acuerdos conclusivos, que es una figura reconocida internacionalmente, estimado Jorge. Pero después pasa el periodo de función o de gestión de la licenciada Diana y queda acéfala la PRODECON. Lo operaron o lo lideraron en su momento quienes fueron titular en funciones. Sin embargo, durante al menos 4 años no tuvo titular. Y después llega un nuevo titular y actualmente nuevamente está sin titular. Y eso, de cierta forma, por supuesto que ha disminuido la fuerza con la que la PRODECON se confunde. Y no nos vayamos a confundir nosotros. No estoy diciendo que la PRODECON no sirva. Actualmente hay personas muy valiosas, muy valientes, muy técnicas, muy profesionales que llevan y conducen a la PRODECON tanto
tanto en oficinas centrales como en las delegaciones, y un reconocimiento a ellos. Sin embargo, una realidad es que actualmente esa fuerza que tuvo la Prodecon se ha visto disminuida. Y solamente en este escenario, esta sectorización que se propone por parte de la Prodecon, pues puede ser una no tan mala noticia. ¿Por qué? Porque lo preocupante sería que se le quitara la autonomía. Lo preocupante sería que se le quite la independencia o la libertad de criterio. Hoy Prodecon ya venía un poco debilitada y esta autonomía puede tener un espaldarazo, puede tener un soporte al formar parte de esta Secretaría del Buen Gobierno, porque ahora esa coordinación de las autoridades pues va a ser meramente obligatoria. ¿Por qué? Porque forma parte de una secretaría que tiene por objeto vigilar la actuación de los servidores públicos. Entonces, el problema no es la coordinación, el problema sería perder la independencia técnica y solo por eso esto, estimado Jorge, no me parece una mala noticia. Pues, estimado Jorge, cerramos este tema señalando que la Prodecon al día de hoy sigue atendiendo a contribuyentes, sigue cumpliendo la función que tiene y desde aquí, desde nuestra esfera, deseamos que la Procuraduría, en caso de que efectivamente se lleve a cabo esta sectorización, pues continúe con esta labor de la defensa de los derechos del contribuyente. Fuerte abrazo, estimado Jorge, nos saludamos la próxima semana. Muchas gracias a Mario Herrera Telles en Asesoría Fiscal. MH Legal, asesoría y defensa en materia fiscal y administrativa presentó La Asesoría por Mario Herrera Telles. Con esto llegamos al final del programa de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Nos despedimos. Mañana vamos a estar con más Conexión B Análisis. Entrevista aquí en punto de las 5 de la tarde. Pásela muy bien.